Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite congregarnos en este segundo servicio. Después del servicio acompañamos a nuestro hermano Fidencio, a nuestra hermana Lina, estuvimos compartiendo la palabra. Bueno, creo que la palabra nunca regresa vacía. Pues Dios siempre obra en los corazones. Oremos por la familia para que Dios siga fortaleciendo sus corazones. Y bien, igual al término de este servicio tenemos el discipulado, el resumen. Para aquel que no lo haya tomado el viernes, bueno, se dé un espacio para ir todos en la misma lección. Y bien, vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. Capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículos del 29 al versículo 39. Como incrementaron los cantos, termina uno, son 6 cantos ahora. Bueno, los que no cantamos sí nos hace. Pero gracias a Dios por las alabanzas. Bien, Marcos 1, 29 al 39, dice así la palabra. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En esta hora te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que nos des entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, y sobre todo guardar y hacer tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada visita, Señor, una bendición especial. Y Padre, que este tiempo, Señor, sea solo para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza un propósito divino. Un propósito divino. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un propósito de parte de Dios. Hay un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y qué importante es que cada uno de nosotros conozca ese propósito. Conozca ese plan de Dios por el cual Dios te llamó, para que cumplamos ese plan, cumplamos ese objetivo por el cual el Señor nos ha llamado. Es interesante ver las cosas de este mundo. Estas cosas son temporales y las únicas cosas permanentes son las divinas. Por eso es importante conocer cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado, porque ese propósito es divino y es permanente. Y algo interesante en la Biblia que me llama la atención por mencionar, acordándome de ello, en Hechos capítulo 5, versículo 38. Miren qué dice la palabra: y ahora os digo,
apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué sucederá? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, mas si lo que están haciendo es de Dios, si viene de lo alto, si es Dios el quien está moviéndolos, entonces no la podréis, ¿qué? Destruir. Las cosas de Dios no se pueden destruir porque son de Dios, son eternas, y es importante que usted conozca el propósito divino por el cual Dios lo ha llamado. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Contra Dios. Ahora, en la vida nosotros siempre tenemos planes. Por ejemplo, tienes el plan de tener una casa, haces una casa y con el tiempo, ¿qué sucede? Se deteriora. Es temporal. Compras un coche nuevo de agencia, los que han tenido esa oportunidad, y pasa el tiempo y ¿qué sucede? Empieza a tener sus fallas. Aquellos que se casan y quieren hijos, los hijos solamente son un tiempo. Entonces, lo único que es permanente son los propósitos de Dios. Esos son permanentes. Es tan permanente como la iglesia. Y un ejemplo claro lo veíamos en Hechos 5, que dice, si la obra es de Dios, va a permanecer. Y han pasado 2000 años y la iglesia de Cristo permanece. Porque es un plan divino, es un plan de Dios. Y algo que vemos en el libro de Marcos, en esta porción, capítulo 1, es precisamente un propósito divino. Marcos capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra. Al salir de la sinagoga, Jesús, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Al salir el Señor de la sinagoga, vinieron a casa de Simón Andrés, de Simón, es decir, de Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Acostada con fiebre, bueno, estaba enfermita. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron, le comunicaron, le informaron, Señor, ¿qué crees? La suegra de tu discípulo Pedro está enferma. Enseguida. Es probable que iba entrando a la casa cuando le dijeron, Señor, hay una necesidad. La suegra de Pedro está postrada o está acostada, está enferma. Posiblemente tenía horas, días, no lo sé. Pero inmediatamente que entra el Señor le informan que estaba enferma. El versículo 31. Entonces él se acercó. Entonces él se acercó. Ahora observe usted el cuadro. Dice el versículo 30 y vamos a tratar de enlazarlo. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron de ella. Es decir, que hermana Berta, hay una necesidad acá. Y inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Entonces él, ¿qué? Se acercó. Es decir, que en cuanto se menciona la necesidad, él se acerca. Y ahí quiero que nos centremos. Entonces él se acercó. ¿Por qué se acercó? ¿Por qué el Señor cuando inmediatamente que le dicen hay una necesidad, inmediatamente se acerca? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía un propósito. Cuando entiendes cuál es el propósito, en cuanto te sea requerido, ahí vas a estar. El Señor sabía que tenía un propósito, por eso inmediatamente se acerca a sanar la suegra de Pedro. Se acercó y dice, y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Note cómo el Señor inmediatamente la atiende. Y es que hay un trasfondo. De hecho, la Biblia nos enseña a qué vino el Señor Jesús. Tenía un propósito. Ahora, por mencionar el versículo 38, y ahorita regresamos. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? Para esto he venido.
Observe, el Señor tiene bien en claro a qué ha venido. El Señor Jesús tenía bien en claro a qué había venido. Y había venido para qué, tenía un propósito. Es decir, que el cristiano de hoy tiene un plan, Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? Tiene un plan divino y es divino. ¿Cuál es? Que prediques, que evangelices, que exhortes, que des, no sé. Lo cierto es que cada uno tiene un propósito de parte de Dios y que si no se efectúa, pues ahí se va a quedar ese plan del Señor. Dios quiere cumplir sus propósitos y por mencionar, por favor, el Señor sabía que había venido, sanó enfermos, leprosos, paralíticos, de flujos de sangre, le dio la vista al ciego. Aquellos mudos hablaban, echaban fuera demonios, sabía que había venido. Por eso cuando le dicen de la suegra de Pedro, inmediatamente la atendió. Inmediatamente. Ahora por favor, Juan 10:10. Hay una palabra que se llama yo he venido. Y observe qué dice Juan 10:10. Lucas 5:32 también. Juan 10:10 dice así la palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús sabía que había venido. ¿Qué dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, para darles otra vida, una vida diferente. Tenía bien en claro a qué había venido. Por favor, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Observe nuevamente, no he venido a llamar a justos, he venido por algo especial, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Tenía un propósito maravilloso. Por favor, Mateo 18:11. Yo he venido, tenía bien en claro que había venido porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿A qué has venido? A los pies de Cristo. Es importante que al igual que el Señor Jesús tenía un enfoque bien claro por el cual había venido, nosotros también, dice Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ha venido para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor Jesús sabía bien aquí a qué había venido. Marcos 1:31. Con estos textos nos damos cuenta que el Señor sabía que había venido. Y eso es algo importante, que el cristiano lo conozca, que sepa cuál es el plan de Dios en su vida. Dice el 31, entonces él se acercó, porque sabía que había venido. Amén. Por eso se acercó, sabía que había venido a sanar a los enfermos, sabía que había venido por los enfermos, para rescatar aquello que se había perdido, para darle una vida diferente a todo aquel que se acercaba a él. Tenía bien en claro a qué había venido. Y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Le servía. Ahora, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge el plan por el cual Dios vino a salvar a los perdidos? El mismo Señor Jesús lo menciona. Juan 6:38, por favor. Es decir, que vino para cumplir la voluntad del Padre. Y observe qué dice Juan 6:38. Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, que lo que estaba haciendo el Señor Jesús era la voluntad de su Padre y nada más. Nada más, ni fuera de la voluntad de Dios no hacía nada. Él sabía quién lo había enviado, él sabía a qué lo había enviado.
y sabía cuál era ese plan de su Padre. La voluntad del Señor era hacer la voluntad de su Padre, el servir a su pueblo, atender a su pueblo, restaurar a su pueblo. Cuando nuestra voluntad no está enfocada a edificar el pueblo, cuando nuestra voluntad como cristiano no está para ayudar al cuerpo, no está para fortalecer a la iglesia, no está para ayudar al miembro que es parte de la iglesia, cuando entonces nuestro propósito no es divino, fuera de esa voluntad no es divino, y lo que no es con Dios es contra Dios. Es decir, que el plan de Dios es para beneficio del mismo cuerpo. Vemos al Señor Jesús en los 4 evangelios, en la vida del Señor Jesús, haciendo milagros a favor de su pueblo. Y nosotros como cristianos, si no estamos edificando, si no estamos ayudando al pueblo que es la iglesia, entonces estamos fuera del plan divino. Y lo que está fuera de ese plan del Señor es contra Dios. Por favor, 6:40. El día precisamente de ayer, nuestra hermana Lidia hablaba de un texto de aquella mujer que vino a pedirle de las migajas, bueno, de que le hiciera un favor. Y el Señor le dice, no, vine primero por mi pueblo. Mi pueblo es primero, pero aún dice, los perrillos recogen las migajas de sus amos. El Señor tenía un enfoque y era con su pueblo, para bendición de su pueblo. Es decir, que nosotros como cristianos, dentro del plan de Dios, es que seamos bendecidos, edificados, ayudados, fortalecidos por el mismo pueblo. Cuando esto no es así, entonces estamos fuera de ese plan. Jesús vino a atender a su pueblo. Y gente gentil también, los gentiles también se veían beneficiados. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso es el Señor. Venía a traerle salvación a su pueblo. Por favor, algo que me llama la atención del Señor Jesús, que era su ministerio tan pesado. Vamos a buscar en Lucas capítulo 1, versículo 32. Perdón, Marcos. Vamos a ver. Estoy ahí. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y el siguiente texto que dice, y toda la ciudad se agolpó. ¿Tenía trabajo el Señor? A ver, ¿sí o no? Tenía mucho trabajo. ¿Se puede usted imaginar el trabajo tan enorme que tenía? Dice la Biblia, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Por qué? Porque sabían a qué había venido. Dice, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Imagínese usted, hermano, esa magnitud de ministerio. ¿Tendríamos la capacidad? Digo, el Señor era 100% humano. Imagínense, la carga de trabajo era grande. Era grande. De tal manera que dice la Biblia, y sanó a muchos que estaban enfermos, y también dice que se agolpó la puerta. Si usted estuviera en ese momento ahí con el Señor Jesús, le estuviera ayudando a hacer la obra,
estuviera apoyándolo en el ministerio. Es algo maravilloso cómo el Señor Jesús tenía muchas cosas que hacer, muchísimas. Estaba siempre bien ocupado, estaba siempre sirviendo al Señor, sanando enfermos, haciendo muchas cosas. ¿Sí sabía que el Señor Jesús se cansaba? ¿Sí se cansó? Juan 4:6. Se cansaba y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Que era humano, se cansaba. También dice la Biblia que en Hechos 8:23, no lo busquen, se vino una gran tempestad y todos despiertos, y el único que dormía allí era el Señor Jesús. ¿Saben por qué? También se cansaba. Era mucho el trabajo que hacía. Era arduo el trabajo que hacía. Marcos 1:35. No solo era el cansancio físicamente, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Allí oraba para conocer el plan, el propósito de Dios. Debemos depender de la oración. Pedirle a Dios en oración, muéstrame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero muéstramelo. El Señor pasaba tiempo en la oración. Y dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué pasaba en la vida del Señor Jesús? Bueno, una de las cosas que atravesaba. Imagínense cómo ha de ser de difícil saber que hay gente que nada más buscaba para tentarte, gente para hacerte caer, gente que sabías que te quería matar, y todo, no solo la lucha espiritual, sino emocional, de que buscaban ocasión para tentarle. Debe ser difícil. Por todos lados le llegaban los fariseos, los escribas, los saduceos para tentarle. Imagínense esa carga. Era humano, él sentía. Incluso sintió, lo podemos observar cuando fue a Nazaret, y dice la palabra que en aquel lugar no hizo muchos milagros, porque su propia familia no creía en él. Y esto hasta cierto punto debe marcar algo emocionalmente. No hizo muchos milagros, dice la Biblia. Tenía una carga emocional, espiritual, física. Tenía una carga. Por eso lo observamos salir muy de mañana, estar orando, Señor, ayúdame, fortaléceme, bendíceme, Señor, protégeme, Padre. Había una carga. Y es importante que nosotros también, como cristianos, le pidas al Señor esa misma bendición en oración, que te cuide, que te protege, que te proteja, que te ayude, que te muestre ese plan. De lo contrario va a ser difícil que se lleve a cabo. Pídele a Dios en oración. El Señor pudo no haber orado. Sin embargo, vemos que muy de mañana se paraba a orar. Dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió. Necesitamos depender de la oración para que el propósito divino se cumpla conforme a la voluntad del Señor. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron todos te buscan. Oye, Señor, ¿dónde estás? ¿No te vemos? ¿No te vemos, Señor? Fíjense, me llama la atención que sus discípulos pareciera que no conocen, o no conocían, o no veían, o no escuchaban el gran trabajo que había. Y le preguntan, ¿dónde está, Señor? El Señor, pareciera que el Señor estaba durmiendo. No estaba durmiendo, estaba orando. Y así como todos nosotros necesitamos depender de la oración, necesitamos de estudiar la palabra, necesitamos de muchas cosas espirituales. Es decir, que también debe haber un espacio de intimidad donde esté a solas, entregado al Señor. El Señor no solo servía, sino que disponía de tiempo para consagrarse al Padre. ¿Dónde estás? ¿No te vemos?
¿Saben algo? El Señor, si usted estudia, bueno, estudiando los evangelios, lo observamos que no se la pasaba en el templo. ¿Saben dónde se la pasaba? En Samaria, en Capernaum, en Decápolis, en todos lados, porque allá había necesidad. En el templo había suficientes sacerdotes, había 72 que componían en el Sanedrín, como para hacer uno más ahí, habiendo necesidad allá afuera. ¿Dónde estaban los endemoniados? ¿No estaban en los sepulcros? ¿Sí estaban en los sepulcros, sí o no? Allá estaban. ¿Dónde estaban los que estaban enfermos? ¿Los lisiados? ¿No eran los leprosos los que estaban exiliados? ¿No eran los que tenían flujo de sangre los que estaban exiliadas? Sí, allá afuera está la necesidad. Es importante que conozcamos todos lo que es la obra. Lo que es la obra es grande, es maravillosa, pero debes de conocer. Ellos parecieran que no sabían, como una forma de reclamo. Todos te buscan, Señor. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué, hermanos? Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El Señor era una persona bien ocupada, hermano. Amén. Bien ocupada. Sabía que había venido. Sabía que había venido a servir, a predicar, a sanar y a hacer tantas cosas. ¿Y sabe usted a qué ha venido? ¿A qué ha venido? Tenemos un propósito divino aquí. ¿Cuál es? Pidámoselo al Señor que nos lo muestre, para que una vez que te lo muestre, lo pongas en marcha. El Señor sabía que había venido. Y todos nosotros hemos sido llamados con un propósito. Así que esa es la invitación en esta noche a través de esta porción, que encontremos ese propósito divino. Búscalo, encuéntralo y no te quedes tranquilo hasta que lo encuentres. Y no hablo en el sentido de que voy a hacer algo que tenga que ver con lo material. No, hablo de ese plan que Dios tiene para ti. Posiblemente exhortar, predicar, evangelizar. Algo tiene Dios. Hace poco me hablaban de una persona que tiene unos problemas espirituales. Y me puse a pensar un poco, ¿con quién me puedo apoyar? Y es importante que todos estemos buscando ese propósito de Dios para que a la luz de los demás conozcamos con quién se puede contar. Posiblemente seas de oración, posiblemente seas de lectura, posiblemente seas para evangelizar, pero todos debemos de estar haciendo algo. De tal manera que conozcamos, yo cuento con tal persona para una enseñanza a los niños, yo cuento con tal persona para ir a evangelizar, pero es necesario que surja eso de cada uno de nosotros para que Dios nos lo muestre y ponerlo en marcha. Amén. Encontremos ese propósito. Ese propósito va a ser de mucha bendición. En verdad hay gente necesitada allá afuera, hay gente necesitada aquí adentro. Y cuando ponemos en marcha, conocemos ese propósito divino, Dios lo usa maravillosamente para su gloria. Número 2, una vez que lo encontremos, una vez que lo hayas hallado, que Dios te lo haya mostrado, ejecútalo. Ejecutemos el propósito una vez que se haya encontrado, y cuando lo hayas encontrado, ejecútalo conforme a la voluntad de Dios. No te salgas, no nos salgamos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó a Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Uno de los propósitos era predicar. Cuando hayas encontrado ese propósito, no te salgas de él.
para que sea de bendición a todos aquellos que te escuchan o los que te están recibiendo, o los que reciben tu ayuda. Por favor, analicemos esto, ejecutemos ese propósito. Y número 3, sujétalo a la voluntad de Cristo. Por favor, Mateo 26:38. Miren qué dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. El Señor Jesús estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Y en esa sujeción al Padre hay muchas cosas. Hay vituperios, hay señalamiento, hay muchas cosas, murmuración, falsos testimonios, hay tantas cosas. Y puede que tu alma esté muy triste y puede que tu alma se acongoje de todo lo que hay alrededor por hacer la voluntad de Dios, pero permanece, no se haga tu voluntad. En ocasiones queremos hacer nuestra voluntad cuando no se aguanta ya o no se tolera lo que están haciendo, lo que están tramando, lo que están hablando, pero debemos de mantenernos en la voluntad del Señor. En ocasiones, digo, puede suceder que te desanime lo que a otros hagan y digan y hablen, pero permanece haciendo la voluntad del Señor. Amén. Permanece. Quizá Él no sabe, quizá esa persona que te hace daño no sabe que tu alma está triste, no sabe que ya te lastimó, que estás orando, que estás en tu cuarto pensando porque esto y el otro. No te salgas de la voluntad. No es fácil. Permanecer no es fácil, pero hagamos la voluntad del Señor. Si tenemos que padecer, que padezcamos. Pero al igual que el Señor dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. A veces todos, bueno, a veces podemos llegar a decir lo mismo, ya no quiero nada, hasta aquí dejo esto, ya me voy, ya no quiero nada. Pero dijo el Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú, porque a eso he venido, a hacer tu voluntad. Amén, a hacer tu voluntad. Y si estás aquí con un plan divino, empecemos a buscar ese plan de Dios, ejecútalo y llévalo a cabo según la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Y entonces vas a ser de bendición a aquellas personas que te rodean, que te escuchan. Y bueno, Dios te va a usar maravillosamente. Un propósito divino, encuéntralo, ejecútalo y sujétalo a la palabra del Señor, que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Y bueno, vamos a hacer una oración. Dios les guarde. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno. Bendice a mis hermanos, Padre. Fortalécelos, Señor. Permite, Padre, que salgan bendecidos de este lugar y que, al igual que en tu palabra, Señor, pues ellos, todos nosotros tomemos, Padre, tu palabra con ese amor tan especial y que la llevemos a cabo, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Y Padre, gracias por este espacio que nos permite, Señor, para compartir tu bendita y santa palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, nos ponemos todos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.